siéntase usted cómodo esta noche y bueno, sin más que decirle, le agradezco y le cedo la palabra para que usted pueda hablarnos acerca de la problemática planteada el día de hoy. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. ¿Se escucha bien el audio, estimado doctor Doya? Sí, sí, está perfecto, doctor. Síganos. Bueno, agradecer por la invitación que ha hecho su persona hacia mi persona, precisamente para hablar de una problemática, de un tema que nos atañe a todo el foro cruceño. Específicamente, nos va a ayudar este pequeño conversatorio a intercambiar criterio y poder hacer algunas líneas o algunas líneas para poder llevar mejor los procesos, porque sabemos de que esta noble profesión pues tiene muchas interpretaciones y lo importante ahora es poder fijar algunas líneas para que la sociedad pueda sentirse garantizada tanto de parte de los administradores de justicia, así como también de los abogados que patrocinan las causas, sea como abogado de la víctima o como abogado del imputado. La idea de este conversatorio, y he tratado de tomar el nombre del proceso penal privado frente al problema de las estimaciones en el sistema penal boliviano, precisamente ha sido como consecuencia de que en estos 6 meses que llevo de juez quinceavo de sentencia en lo penal, he podido evidenciar que hay muchas fallas por la cual algunos colegas abogados hacen de que algunas querellas sean desestimadas de entrada. Y eso ocasiona a veces un malestar en la víctima, que mayormente nosotros como abogados, yo he sido abogado litigante casi 17 años, nosotros nunca vamos a decir que los abogados libres litigantes que ha sido un error nuestro, sino más bien lo primero que hacemos es poner cualquier excusa menos la equivocación o el error que hayamos cometido nosotros como profesionales abogados. Espero que les pueda servir. He preparado un material bonito con citas bibliográficas. En esta oportunidad he tratado de buscar la mejor bibliografía para el tema específico. Estamos utilizando al profesor Montero Aroca, a Silvia Barona Vilar, estamos ocupando a doctrina española y dos juristas bolivianos con la finalidad de poder también reafirmar y afianzar la presente exposición. Vamos a continuar. Sin más que decir, pasaremos a poder desarrollar el tema a exponer. Hablamos de que, primero, la primera interrogante o el título de esta ponencia se llama los delitos de acción penal privada, el proceso penal privado frente al problema de la desestimación en el sistema penal boliviano. Sabemos de que la comisión de todo delito o toda acción delictiva emergen dos acciones, ¿no? La civil y la penal. Dentro de la penal tenemos la pública y tenemos la privada. Hoy nos vamos a abocar estrictamente al proceso penal privado. ¿Y qué es? Para definir, tenemos que definir primero qué es una acción penal privada. La acción penal privada, como sostiene Vázquez Rossi, viene a ser excepcional y se circunscribe taxativamente a determinadas infracciones punibles, preponderantemente individuales. Jimeno Senra sostiene que el sujeto pasivo no solo ostenta el más amplio monopolio en el ejercicio de la acción penal, sino que es dueño de la pretensión penal. Para el procesalista español Alcalá Zamora, es el poder jurídico que tiene una persona natural o jurídica de promover un enjuiciamiento criminal para llegar a la comprobación de un hecho punible. Como sostiene Rubianes, el acusador privado es el sujeto esencial que la ley le otorga el poder de ejercer exclusivamente dichas acciones con prescindencia de la intervención fiscal. Entonces aquí estamos delimitando que la acción penal privada, el monopolio de la acción penal privada la tiene única y exclusivamente la víctima. No interviene el Ministerio Público. La característica principal de esta acción penal privada es que el monopolio de esta investigación, de esta acción, llámese acción penal, la tiene la víctima. Y vamos a ver ahora los componentes según la doctrina, característica de la acción penal privada según la doctrina. ¿Cuáles son las características que la doctrina, estoy utilizando doctrina española,
que habla de que la persecución penal está en manos del ofendido. El Ministerio Público no participa en la tramitación del proceso. El ofendido o víctima puede finalizar el proceso por voluntad, desistiendo o renunciando a la acción por conciliación o por perdón del ofendido. Ante cualquiera de las anteriores causales, el proceso penal privado se extingue. Estas son las características esenciales de la acción penal privada, que a diferencia de la acción penal pública, con el desistimiento o perdón del ofendido, la acción penal pública continúa de manos del Ministerio Público. El proceso penal privado en el Código de Procedimiento Penal boliviano nos habla en su artículo 15, y como lo había mencionado anteriormente, de que la acción penal será pública o privada. Y su artículo 18 sostiene que la acción penal privada será ejercida exclusivamente por la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. En este procedimiento no será parte de la Fiscalía, es decir, estamos adoptando, nuestro Código Penal está adoptando nuestro Código Penal boliviano está adoptando los fundamentos de la doctrina. Entonces quiere decir de que... Ahora sí. Continuamos. Tenemos que identificar ahora en la Ley 1970 cuáles son los delitos de acción penal privada en el Código de Procedimiento Penal boliviano. Y su artículo 20 nos está dando el marco de cuáles son esos delitos específicamente de acción penal privada. ¿Y cuáles son? Son los delitos de acción privada, son los de giro de cheque descubierto, giro defectuoso de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependiente, apropiación indebida, abuso de confianza, los delitos contra el honor, destrucción de cosas para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo o alteración del lindero, perturbación de la posesión, daño simple e insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios. Los demás delitos son de acción penal pública. O sea, ya el Código en su artículo 20 nos está delimitando cuáles son los delitos de acción penal privada. No nos olvidemos que ahora las competencias, no hay que confundir que con la ampliación de las competencias que tenemos los jueces de sentencia, se han ampliado a más delitos, pero se han ampliado a los delitos de acción penal pública, que lo vamos a ir viendo si se puede en este pequeño conversatorio, y si no será un tema de poder abordar en otra oportunidad. Entonces ya tenemos los delitos de acción penal privada que están establecidos por el artículo 20 de la Ley 1970. ¿Quiénes son las autoridades que conocen estos delitos de acción penal privada? El artículo 53 nos habla de las competencias que tienen los jueces de sentencia. Y entre uno de ellos, tenemos en su artículo 53, en el primero, los juicios por delitos de acción penal privada. O sea, ya está identificando quiénes son los competentes para conocer estos tipos de delitos que tienen el monopolio la víctima de forma directa. 2. Los juicios por delito de acción penal pública, salvo los establecidos por el artículo 52 del presente código. Es lo que le acababa de mencionar, que con la ley 1173, que fue también modificada por la 1226, ha ampliado las competencias de los jueces de sentencia para conocer muchos más delitos de los que se conocían. Los juicios por delito de acción penal pública flagrantes conforme al procedimiento inmediato. También, que es otro tema de poder abordar en otra oportunidad, el procedimiento especial para los delitos flagrantes, cuál es el paso que se debe seguir en los jueces de sentencia y cómo se tiene que llevar ese procedimiento inmediato. La imposición o ratificación o modificación de las medidas de protección especial en favor de la víctima. Escucho un audio, estimado doctor Tordoya. Doctor, sería importante poder poner en silencio los audios para que no suceda lo que sucede a veces en las audiciones, en las audiencias virtuales que tenemos, de que a veces conectan el audio y hay interferencia. Ya está, querido doctor, mil disculpas. Sigamos. Decía de que el artículo 53 nos da las competencias a los jueces marcadas para poder nosotros actuar. En el inciso cuarto, la imposición o ratificación o modificación de medidas de protección especial en favor de la víctima, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento.
Nosotros, como jueces de sentencia, ratificamos o modificamos las medidas de protección dadas a las víctimas en atención a la Ley 348. El procedimiento para la reparación del daño cuando se haya dictado sentencia condenatoria. Todos los jueces de sentencia tenemos competencia para poder seguir ese procedimiento para la reparación del daño cuando existe una sentencia condenatoria. Nosotros con la sentencia condenatoria iniciamos ese proceso de reparación de daño que tiene las mismas condiciones y características que un proceso penal o que un proceso civil. O sea, para que se den cuenta que existen, que las competencias que tienen los jueces de sentencia son amplias. Las acciones de libertad cuando sean planteadas ante ellos conforme al artículo 3 de la Ley 1104, Ley de Creación de Salas Constitucionales de los Tribunales Departamentales de Justicia, del 27 de septiembre de 2018. En este punto, como ustedes pueden observar, dice la acción de libertad cuando sean planteadas ante ellos. En la práctica procesal no sucede de esa forma. Los jueces de materia penal están de turno, un juez por semana, sorteándose desde las salas constitucionales, jueces de tribunales, ante jueces técnicos y jueces de sentencia. Es decir, por más que una acción de libertad sea planteada a la sala, y si el juez de sentencia 15avo está de turno, va a ser llevado ante esa autoridad. ¿Sí? Los jueces de sentencia tienen competencia para conocer las acciones de libertad. Los juicios por pérdida de dominio. Ley 913 de 16 de marzo de 2017, hasta en tanto y en cuanto se creen los jueces especializados en pérdida de dominio. Esta figura es nueva. Yo le he puesto, si ustedes se dan cuenta, numeral séptimo de las competencias que tienen los jueces de sentencia. Si ustedes verifican el Código de Procedimiento Penal, el 7 no existe, pero el 7 está en la Ley 913, que es la ley por pérdida de dominio. Es un procedimiento especial con plazos especiales, con sustanciación especial, específicamente para poder llevar adelante quien tiene el monopolio es el Ministerio Público de Sustancias Controladas, para precisamente, como su nombre dice, pérdida de dominio de un bien sujeto a registro o no sujeto a registro, que va a perder esa condición de titular para que sea dada a favor del Estado. O sea, es una figura nueva que los jueces de sentencia estamos llevando hasta en tanto y en cuanto los jueces especializados en pérdida de dominio sean creados y sean posesionados. Una figura nueva. Nosotros, como los 15 jueces de sentencia, estamos llevando estos procesos por pérdida de dominio. Hacemos el control jurisdiccional cuando se inicia este proceso, porque es un proceso especial, y estamos ya sacando resoluciones. Yo tengo conocimiento que un colega juez ya ha sacado como 2 o 3 sentencias, porque es nueva esta figura. De hecho, hay una fiscalía especializada por pérdida de dominio. Bueno, después de haber visto las competencias que tienen los jueces de sentencia, recomendarles pues a los colegas profesionales que miremos con detenimiento estas competencias de los jueces de sentencia, porque si nos damos cuenta, los jueces de sentencia tienen competencia para poder ver procesos de acción penal privada, procesos de acción penal pública, ampliadas las competencias por la ley 1173 y 1226, tienen competencia para conocer los delitos de acción penal pública convertidas, tienen competencia para conocer procesos por pérdida de dominio, tienen competencia para conocer procesos por reparación integral del daño, tienen competencia para conocer acciones de libertad, tienen competencia para conocer medidas cautelares, cesación a la detención preventiva. O sea, si se dan cuenta, con la puesta en vigencia de la ley 1163, los jueces de sentencia tienen la mayor competencia de los demás jueces, que tienen los demás jueces. Es por eso la importancia de nosotros ahora, o de los colegas abogados que están en el ejercicio libre, de poner importancia en estas competencias para poder patrocinar mejor las causas al mundo litigante. Inicio de la acción penal privada. En los delitos de acción penal privada, o donde haya operado la conversión de la acción penal pública, lo que le mencioné hace un momento,
La querella constituye un auténtico presupuesto procesal interpuesta por la víctima, sea de manera personal o por apoderado, con mandato especial, por lo que dada la importancia y trascendencia adquiere la calidad de acusación particular, por lo que a su presentante doctrinalmente también se lo denomina acusador privado. En otras palabras, sin querellante formalmente constituido no hay lugar a ejercer o promover la acción penal. Importante este concepto de que en los delitos de acción penal privada la querella constituye el auténtico presupuesto procesal para la víctima. No hay que confundir, estimados colegas, la querella presentada en los delitos de acción penal pública con la querella que se debe presentar en los delitos de acción penal privada. ¿Saben por qué? Porque en la querella por los delitos de acción penal pública sabemos que es una forma de iniciar acción penal, ya sea por una denuncia, por una directa o mediante querella. Se inicia una investigación. En cambio, en los delitos de acción penal privada forma parte o tiene calidad de acusación. Existe una sentencia constitucional que establece que en los delitos de acción penal privada la querella y acusación tienen la misma condición, la misma característica. Se la voy a compartir la sentencia para que la puedan los colegas anotar y puedan también ellos enriquecer su fundamentación. La sentencia 039-2004-R es la que establece de que la querella o acusación particular en los delitos de acción penal privada tiene la misma condición. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a plantear una querella, debemos plantearla como si fuera una acusación particular, con todas las condiciones, con todas las formalidades, con todas las pruebas, porque es la base o la columna vertebral para un proceso o un juicio oral público y contradictorio. ¿Qué nos dice el artículo 357? Acusación particular. Quien pretenda acusar por un delito de acción penal privada deberá presentar, su acusación ante el juez de sentencia, por sí o mediante apoderado especial, conforme lo previsto por este código, cuando el querellante necesita de la realización de un acto preparatorio, la presentación de su querella, solicitará al juez que ordene a la autoridad competente su realización. Este punto es importante que lo tomemos, no lo tomemos muy a la ligera, estimados colegas. Dice, quien pretenda acusar por un delito de acción penal privada, deberá presentar su acusación ante un juez de sentencia por sí o mediante un apoderado. Cuando el querellante, para que mire, ustedes vean de que en el mismo articulado utiliza los dos términos, acusación particular y querellante. Quiere decir de que ya el Código Procesal Penal ya lo configuraba como similares en los delitos de acción penal privada. Continúa diciendo, cuando el querellante necesite de la realización de un acto preparatorio, para la presentación de su querella, solicitará al juez que ordene a la autoridad competente su realización. Es ahí donde nacen las famosas medidas preparatorias de querella o de acusación. Nosotros siempre estábamos acostumbrados en la universidad, en pregrado, de las medidas preparatorias en vía civil, pues, ¿no? Medidas preparatorias para hacer que se reconozca un documento para después demandar de proceso ejecutivo. En materia penal y en los delitos de acción penal privada opera también la medida preparatoria de querella. Es decir, cuando nosotros pretendemos llevar adelante una acusación o una querella contra alguien y no tenemos la prueba, porque a veces no la tenemos, o la tiene una oficina, o la tiene una empresa resguardada, y necesitamos de esa prueba para iniciar la acción penal privada, debemos pedir al juez de sentencia la medida preparatoria de querella o acusación. ¿Qué es lo que normalmente hacen los abogados? Los colegas presentan su querella sin documentación y en un otro sí, recién piden que se haga este acto preparatorio. Situación es atípica, es decir, no puede suceder, no podemos nosotros presentar una querella, una acusación particular con todas las formalidades que establece el artículo 341, 342,
376 de la ley 1970 sin prueba y pedir en un otro sí a que el juez ordene de que se provea prueba para la misma querella ya presentada. Por eso es que el tema se trata del proceso penal privado y el problema de las desestimaciones. Esa es la idea que se quiere en este conversatorio, de que cuando se estime una querella, que vamos a ver más adelante por qué, cómo, cuándo y las formas que existen para desestimar, no es un capricho del juzgador o de los juzgadores, sino más bien es porque no han cumplido los colegas profesionales abogados de los requisitos mínimos de admisibilidad, tal como el caso o el ejemplo que le acabo de poner, de que se presenta una querella o acusación sin ninguna prueba y en los otros sí piden un acto preparatorio. Dos cosas totalmente diferentes y un procedimiento totalmente distinto. Procedimiento adoptado por los jueces de sentencia al momento de recibir una querella. Estimados colegas, le voy a dar el procedimiento que los 15 jueces de sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz utilizan. Algunos colegas van a decir, doctor, ¿para qué le ha dado luz a los colegas profesionales, abogados? Pero bueno, ustedes saben que la ciencia del derecho es para poder compartirla. Lo poquito que uno comparte o sabe, es bueno compartirlo. ¿Se escucha bien, estimado doctor? ¿Estamos bien? Está todo perfecto, doctor. Continúe nomás, por favor. Perfecto. No, les decía Está muy bien la explicación. Perfecto. Procedimiento adoptado por los jueces de sentencia. En Santa Cruz tenemos 15 jueces juzgados de sentencia, de los cuales hay varios acéfalos. Es decir, no están funcionando, están sin jueces. Recién se va a esperar una convocatoria para poder llenar esos espacios. De los 15 están funcionando 13. Entre liquidadores, por la ley 1173, y nuevos de nueva creación. De nueva creación somos 7 de nueva creación. Y dentro de los colegas jueces, hay dos formas de poder recibir una acusación. Hay dos formas. Existen dos formas que los jueces de sentencia adoptan al momento de recibir una querella o acusación. La primera, una vez que la querella está en despacho, el juez de oficio puede hacer el control de admisibilidad y desestimar según lo establecido por el artículo 376 de la ley 1970. Esa es la primera, nótese bien. Y estimados colegas, anótenla para así ustedes poder plantear los recursos, los plazos, porque son perentorios. No los plantean, se notifican en despacho, no los plantean y precluye su derecho. Segundo, primero vamos a sacar un poquito el jugo al primer punto. Llega la querella al despacho del señor juez o la acusación y el juez de oficio hace el control de admisibilidad. Verifica si la querella cumple los presupuestos procesales establecidos en el 376, que ya lo vamos a debatir en un momento más. Si ve que no reúne los requisitos mínimos, la desestima de oficio, que también esa desestimación puede ser objeto de apelación incidental ante la sala penal de turno. Segundo, correrla en traslado sin admitirla a la parte querellada, para que en el plazo de 3 días formule su objeción de conformidad al artículo 291 de la ley 1970. Para posterior a ello, como su objeción se pronuncie sobre su admisibilidad, pudiendo desestimarla o admitirla. Esa es la otra forma en que los colegas están realizando cuando se presenta una acusación. Es decir, podría yo decir que la mitad de los jueces de sentencia adoptamos por el primer punto, el suscrito juzgador, funcionario o servidor público, ocupa el primer punto. Ya les voy a comentar por qué. Y hay otro grupo de colegas jueces que ocupa la segunda parte, es decir, llega la acusación, llega la querella y sin admitir la corre en traslado a la parte querellada, para que la parte querellada en el plazo de 3 días fatales formule su objeción de conformidad al artículo 291. Una vez formulada la objeción de la querella, el juez señala audiencia de objeción de la querella. Y en audiencia se verá si es aceptada la objeción, podrá dar 3 días para que se subsane. Posterior a ello, el juez
podrá también de manera de oficio admitirla o desestimarla. Esas son las dos formas que se está utilizando y están plenamente respaldadas. La primera por la ley y la segunda también por la ley, pero con una sentencia constitucional que se las voy a mencionar también para que ustedes puedan tener conocimiento de esa sentencia en el segundo punto, del por qué se la corre en traslado sin admitirla. Es la sentencia, noten, estimados colegas, la 0279-2007-E. Desestimación. A diferencia de los delitos de acción penal pública, en los delitos de acción penal privada, el juez de sentencia tiene de oficio o a pedido de la parte el control de admisibilidad de la querella o acusación y la puede desestimar en determinado supuesto concreto, tales como no cumplir con las condiciones de admisibilidad establecidas por el artículo 376 y 290 de la ley 1970. Nótese bien que la desestimación puede ser previa o perentoria. Cuando es previa se puede volver a plantear por una sola vez, haciendo mención de la desestimación anterior. Cuando es perentoria constituye una forma de conclusión del proceso, por tanto constituye cosa juzgada. En este punto es importante hacer un poquito de paréntesis. Por eso es que decía de que mi persona adopta la primera forma para poder hacer el control de admisibilidad de la querella. Recibida la querella, nosotros hacemos el control que establece el 376 y el 376 de manera pues puntual nos abre la posibilidad de que nosotros los juzgadores podamos hacer primero el control de previo o perentorio, es decir, si la querella tiene algunos defectos de forma y si vemos que tiene de fondo, nosotros la desestimamos por el artículo 376. En esa parte quiero hacer un poquito de énfasis, que debemos utilizarla de manera más, sacarle el jugo a este punto. Porque no nos olvidemos que el Código de Procedimiento Penal, en el tema de las excepciones de falta de acción, la excepción de falta de acción, nuestro código, lastimosamente, solo es como una excepción previa, por requisitos de admisibilidad o de procedibilidad o porque existe un anteciso previo. No va a atacar el fondo en la excepción de falta de acción. Ya lo decía el profesor Nakazaki una vez haciendo una conferencia referente a las excepciones, específicamente la excepción de falta de acción. Él decía de no puede ser de que nuestro código contemple una excepción de falta de acción previa y no perentoria. Cuando no existe la falta de acción, pues no hay delito, decía él, ¿no? Pero en este tema, en los delitos de acción penal privada, nosotros consideramos este punto cuando en el 376 establece que el hecho no esté tipificado como delito por la falta de tipicidad. Cuando se desestima una querella por el 376.1, que es la falta de tipicidad, es cosa juzgada, es decir, no se puede plantear de nuevo, no hay derecho a repetición, no es que puede subsanar y plantearla de nuevo, no. El juzgador administrando justicia hace un control, hace un análisis de la querella y de los elementos probatorios y puede desestimarla por el 376.1 y ya es cosa juzgada. Tiene derecho a apelar, obviamente todas las resoluciones son apelables, pero se dan cuenta de que es tan importante el poder plantear la querella de una forma correcta, de poder mínimamente hacer una relación sucinta, hacer un análisis de la teoría del delito, hacer proceso de subsunción de conducta con el hecho, con el acto supuestamente delictivo que haya sido cometido en contra de la víctima. Es importante que los colegas profesionales, abogados, puedan fundamentar esa querella o acusación para que no suceda esto y exista una desestimación por falta de tipicidad que prácticamente mata el proceso. No hay no hay forma de poder volverla a plantear. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto, estimados colegas? Porque en estos 6 meses que estamos fungiendo en esta noble labor, me han presentado unas 50 querellas aproximadamente.
o acusaciones particulares. De las 50 he desestimado 49. Y de profesionales connotados, o profesionales que dan conferencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le estamos dando mucha importancia o estamos confundiendo la querella en los delitos de acción penal pública con la querella o acusación en los delitos de acción penal privada, que es la columna vertebral de un futuro juicio oral, público y contradictorio. Decíamos de que el 376.1 hablaba de ese control de admisibilidad de oficio por falta de tipicidad. Y yo lo catalogo, según la doctrina, no lo digo yo solamente, la doctrina establece como perentorio. Y las pruebas que son, cuando existe un antejuicio previo, el 376.2 habla de esto, cuando hay una necesidad de un antejuicio previo, con carácter previo a este proceso penal debe existir una licencia para una autoridad y poder ser procesada, existe el antejuicio previo. Se puede desestimar por este artículo 376 en su inciso 2, lo que significa que una vez la licencia se puede interponer por única vez de nuevo la acción penal privada en contra de esa persona. Y para terminar, tenemos cuando faltan los requisitos de admisibilidad de la querella, el artículo 390. Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos, que han sido, por si acaso, han sido modificados por la ley 1173 y la 1226. Requisitos de la querella, artículo 290 de la ley 1970. Esto es importante que nosotros lo podamos analizar bien. Y cuando un cliente llegue al despacho de nosotros los abogados, podamos identificar qué clase de delitos son, si son públicos o privados. Si son privados, hay que parar las orejas para primero proveerse de documentación, pruebas, fundamentarla bien y presentarla ante el juez de sentencia. Como primer elemento, el requisito de la querella del artículo 290, el nombre y el apellido del querellante es vital, importante. El domicilio real adjuntando el formulario único de croquis. Estamos hablando del domicilio real adjuntando el formulario del querellante. Domicilio real y procesado. Adjuntando el formulario único de croquis. Que sabemos de que ese formulario único de croquis, según la disposición transitoria, si no mal recuerdo, 19ª de la ley 1173, debería ser dada o en el sitio web de la policía o de la fiscalía para que todas las personas puedan imprimirla, ese formulario único de croquis. Si no se está haciendo por el momento, se puede adjuntar otro tipo de formulario, sea por el Google Maps o alguna documentación que identifique el lugar, el domicilio real del querellante. El buzón de notificaciones de ciudadanía digital del abogado y del querellante si lo tuviere. En el caso de personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de su representante legal. Este es importantísimo. Casi el 60% de las desestimaciones en razón al 376.3 es por este punto. Normalmente se querellan por abuso de confianza, apropiación indebida, de un cajero, de un supermercado, y presentan la querella por apropiación indebida y abuso de confianza, y la presentan con el poder, primero con la razón social, con el registro de fondo de empresa y el poder y el acta de constitución de la sociedad y el poder de representación. Pero no hay un poder de representación específica para un proceso penal. Y la norma es clara, tiene que ser el poder o el mandato específico para el proceso penal en contra del exfuncionario o extrabajador de esa misma empresa. No puede ser el poder general amplio y suficiente que normalmente presenta. Dice, la relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes y consecuencias conocidas. De los presuntos autores, víctimas, identificados y testigos. Como les mencioné anteriormente, importante poder hacer y estructurar bien nuestra querella, que hace las veces de nuestra acusación particular. Donde tienen que estar todos los antecedentes, que sucedió, hacer una relación precisa y circunstanciada de los hechos, y utilizar la teoría del delito, tal y cual hablaba Enrique Sigalupo, el injusto penal, de ser
desmenuzado. Acción, tipicidad, peculiaridad, culpabilidad o punibilidad. La acción, la teoría del delito debe ser desmenuzada. Tiene que identificarse del por qué estamos nosotros pretendiendo iniciar una acción penal privada en contra de fulano de tal. O en los delitos contra el honor, que normalmente se estila, que está de moda y es los delitos que más nosotros recibimos en acción penal privada, de que solo por una conversación por teléfono o por WhatsApp ya queremos pretender nosotros adecuar un tipo penal de calumnia o difamación o injuria. Entonces debe ser bien desmenuzada, bien fundamentada y utilizar, como decía nuestro amigo doctor Yeri Roja, utilizar un poco de dogmática penal para poder fundamentar nuestra querella. El detalle o elementos de prueba, clave, importantísimo. No sigan cometiendo errores que están cometiendo algunos colegas, que vuelvo a reiterar, eso atrasa o nos hace ver a los administradores de justicia como que fuéramos inoperantes, cuando en realidad quienes han planteado mal la querella han sido los mismos colegas. Como decía un aforismo antiguo, ¿no? Pedir y no recibís porque mal pedís. Evidentemente, a veces nosotros acudimos ante la autoridad judicial pidiendo algo, pero lo pedimos mal. Y como el juez está atado de manos, no puede actuar de oficio en estos temas, tiene que desestimar la acusación. El detalle o elementos de prueba. No se puede en una querella pretender en la misma querella iniciar una demanda de medida preparatoria de querella. O sea, no se puede, es un contrasentido. Y eso está sucediendo mucho en nuestro diario vivir en la administración pública de justicia. La prueba documental o la de indicación del lugar donde se encuentra. Entonces, es importante estructurarla bien para que podamos tener éxito en la admisión de nuestra acusación particular o querella. Doctor Tordoya, ¿se escucha bien? ¿Tenemos todo bien? Parece que no hay problemas con el audio. Perfecto. Querido doctor, está todo bien. Continúe nomás, no tenga pena. Estamos todos atentos. Perfecto. Admisión de la querella o acusación particular. Admitida la querella de conformidad a lo establecido por el artículo 377 de la ley 1970, el juez convocará a la audiencia de conciliación dentro de los 10 días siguientes. Cuando el querellado no comparezca, el procedimiento seguirá su curso. Si en esta oportunidad o en cualquier estado posterior del juicio las partes concilian, se declarará extinguida la acción y las costas se impondrán en el orden causado salvo acuerdo de partes. Una vez admitida la querella o la acusación, en el primer supuesto que yo mencioné de que habían dos formas de admitir o sin admisión correrla en traslado. En el primer supuesto, que es el que la mitad de los jueces de sentencia estamos ocupando, nosotros al admitir la querella señalamos audiencia de conciliación dentro de los 10 días siguientes. Al mismo tiempo, en ese auto de admisión, ordenamos que se notifique al querellante con la acusación o querella a los fines de que pueda tener los 3 días para poder plantear su objeción a la querella, dentro del mismo plazo también que le hemos dado de 10 días para la audiencia de conciliación. Una vez en la audiencia de conciliación, si el querellante o acusador particular, pese a su legal notificación, no aparece, se tiene por abandono de querella y se extingue el proceso y se archiva. Cuando el querellado no asiste, el proceso sigue su curso. En estos procesos de acción penal privada, se puede actuar mediante apoderado. Es decir, el querellado puede dar un poder para que se lo lleve el juicio completo hasta que se dicte una sentencia. A diferencia de los delitos de acción penal pública. Yo en el ejercicio libre llevé un proceso penal. En esa época era asesor del alcalde. Y me dio un poder el alcalde Percy Fernández y llegamos hasta la etapa conclusiva con el poder. Entonces, vean ustedes la diferencia que existe con los procesos penales públicos. Mediante poder podemos llegar hasta sentencia.
Si en esta oportunidad de la audiencia de conciliación o en cualquier estado posterior del juicio las partes concilian, se declara extinguida la acción y las costas se impondrán en el orden causado, salve acuerdo de partes. Si concilian y hay acuerdo de parte que cada cual paga sus honorarios y los gastos, el juez va a homologar y va a extinguir la acción penal por conciliación y va a archivar el proceso. Efectos de la conciliación y retractación. En todos los delitos de acción penal privada o los públicos convertidos, el juez de sentencia convocará a la audiencia de conciliación, lo que dijimos hace un momento, en virtud del acuerdo de partes. En caso de que las partes llegasen al acuerdo y resuelvan el conflicto de manera amigable, se extingue la acción penal. En la ley de enjuiciamiento criminal español, el certificado de intento de conciliación es un requisito de admisibilidad. Miren ustedes la diferencia de nuestra legislación penal boliviana, procesal penal boliviana, con el procedimiento penal español, llámese ley de enjuiciamiento criminal. Allá en el procedimiento penal español, para estos tipos de delitos de acción penal privada, con carácter previo a que se pueda admitir la querella, tiene que haber el certificado negativo de no conciliación, es decir, hay una instancia previa. Si no se presenta ese certificado negativo, no se admite la querella o la acción, la acusación, para que podamos ver un poquito la diferencia en cuanto al derecho comparado. En cuanto a la retractación, el legislador ha previsto en el artículo 378 de la ley 1970, que si el querellado por delitos contra el honor se retracta en la audiencia de conciliación o al contestar la querella, se extingue la acción y las costas quedarán a su cargo. Si el querellante no acepta la retractación por considerarla insuficiente, el juez decidirá el incidente. Si lo pide el querellante, el juez ordenará que se publique la retractación en la misma forma que se produjo la ofensa con costa. En cuanto a la retractación, solo opera para los delitos contra el honor. En la audiencia de conciliación sucede siempre. Mayormente en la audiencia de conciliación quienes participan son las partes. Los abogados a veces en vez de conciliar y llegar a una retractación, a veces no perjudican un poco en este punto. Pero las partes pueden en ese momento, tratándose de delitos contra el honor, hacer una retractación. Y a veces el querellante considera de que no es suficiente esa retractación en el juzgado y rechaza la retractación en el juzgado y pide que se haga una retractación pública por medio escrito, ya sea 2 veces o 3 veces. Y el juez puede decidir de ese incidente. Mayormente sí se hace. Se hace una retractación pública y con las publicaciones de la retractación se extingue la acción penal. Procedimiento posterior si no se llega a la conciliación. Bueno, ya estamos recapitulando un poco. Llega la querella o acusación particular. En el primer supuesto se la puede desestimar, en el segundo se la corre en traslado sin admitir para que pueda presentar su objeción de querella. En audiencia de objeción de querella puede rechazarla como aceptarla y también puede desestimarla. Con la admisión se señala audiencia de conciliación dentro de los 10 días siguientes. Si en la audiencia de conciliación concilian, se extingue la acción. Si en la audiencia de conciliación no hay una retractación y no quiere retractarse el querellado, continúa con el proceso. Si se retracta, se extingue la acción. Procedimiento posterior si no se llega a la conciliación. El artículo 390 de la ley 1970 establece que si no se llega a lograr a la conciliación, el juez convocará a juicio conforme a lo establecido por este código y aplicará las reglas del juicio ordinario. Claro, no se llega a la conciliación en el momento que, antes de concluir la audiencia de conciliación, se notifica al querellado para que en el plazo de 10 días pueda ofrecer sus pruebas de descargo. Es decir, se notifica con todos los actuados, más las pruebas de cargo, para que él pueda, en el plazo de 10 días que establece el procedimiento, el 340, en su parágrafo tercero,
primero proponerla, ofrecerla y presentarla ante el tribunal, ante el juzgado de sentencia, en el plazo de día, como dice el procedimiento. Vencido este plazo, el juez de sentencia dictará auto de apertura de juicio oral señalando audiencia de juicio de entre los 20 a 45 días siguientes, tal como señala el artículo 342 infine de la ley 1970. Auto, por cierto, que no es recurrible. Vencido este plazo con presentación de pruebas de descargo o no, el juez dictará un auto de apertura. Sabemos, por disposición del mismo artículo 342, que el auto de apertura no admite apelación, no tiene recurso. Tal y cual dice el 342 base del juicio. Cuando el fiscal, perdón, la acusación particular, eso estamos hablando de los delitos de acción penal pública. El auto de apertura de juicio no será recurrible. Y la acusación podrá retirarse en cualquier momento del juicio. Solo se aplica idénticamente todos los presupuestos establecidos en el 340 y siguientes del procedimiento penal. Desistimiento. Para el tratadista Moreno Catena, el desistimiento es el retiro voluntario y explícito del proceso que realiza el querellante. Es en este tipo de procesos que adquiere mayor trascendencia, pues al constituirse la víctima como la única responsable de la actuación y la carga de la prueba, ante su voluntad de alejamiento en uso de las facultades potestativas y irrenunciables que le confiere la ley en su calidad de titular de las acciones, conlleva en definitiva la extinción de la acción penal y el archivo de obrado. Tal y cual dice la doctrina, nuestro artículo 308 ha hecho una copia de lo que estos tratadistas españoles han dicho. Tenemos que en el artículo 380 habla del desistimiento. El querellante podrá desistir de la acción en cualquier estado del proceso, pero quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos posteriores. El desistimiento producirá la extinción de la acción penal. En cualquier parte del proceso se puede desistir y opera la extinción de la acción penal, que a diferencia, como lo acabamos o como lo decíamos al inicio, en los delitos de acción penal pública el desistimiento no viene a concluir un proceso porque el Ministerio Público sigue de oficio. Abandono de la querella según artículo 392 y 381 de la ley 1970. No ocurre lo mismo con el abandono de la querella, pues si el desistimiento es el ejercicio del derecho potestativo del acusador particular de alejarse de la tramitación de un caso penal, el abandono es una sanción al descuido o no haber cumplido la cabalidad. Como primer supuesto tenemos no asistir a la audiencia de conciliación sin justa causa, lo que les mencioné al principio. Señalada la audiencia de conciliación dentro de los 10 días que el juez, luego de la admisión, no asiste el querellante, existe un abandono de querella. No concurrir a prestar testimonio sin justa causa, es decir, cuando se dicta autoapertura y se señala juicio oral público y no está presente para poder testificar el querellante, también existe un abandono de querella. Y no concurrir al juicio es ausentes de él sin la autorización del juez. Estos tres supuestos son claves y elementales. Por lo tanto, tomar en cuenta, estimados profesionales, de que cuando se señala audiencia de conciliación y están notificadas las partes y el querellante no asiste pese a su legal notificación, existe un abandono de querella y el proceso se va a archivar, es decir, va a operar la extinción por abandono de querella. Dice, medidas cautelares en proceso penal privado. Esto ha sido debatido bastante. Hemos tenido mucho debate en el tema de que en los delitos de acción penal privada, ¿será que operan las medidas cautelares? Ya la doctrina, la profesora Silvia Barona lo había manifestado, había dado algunas luces, estamos hablando de 2000, cuando se publicó este libro, más o menos en el año, si no mal recuerdo, el libro de 2006, pero es la 4ª edición.
más o menos está hablando de un 2003, 2002. Ya la profesora Silvia Barona daba algunas interpretaciones de que en los procesos de acción penal privada sí podría operar las medidas cautelares. Y es así que la sentencia constitucional 1490-2005, ya utilizando este criterio de esta doctrinaria, la profesora Silvia Barona en una sentencia constitucional a argumentar ese extremo y dice de que las medidas cautelares en este tipo de procesos son muy poco frecuentes, lo que no implica que no se pueden fijar, toda vez que, como sostiene la profesora Silvia Barona, el fin de las medidas cautelares es para sujetar al proceso pasivo durante la tramitación del proceso. El Tribunal Constitucional en esta sentencia, miren esta parte, qué es lo que dice la ratio decidendi, la razón de la decisión de esta sentencia 1490-2005-R, que las medidas sustitutivas se aplican además de los supuestos establecidos en el artículo 232, es decir, las medidas sustitutivas a la detención preventiva se aplican además de los supuestos por el 232. ¿Y qué dice el 232? El 232 dice de que en los delitos de acción penal privada no procede la detención preventiva. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Hace una interpretación. No le podemos dar detención preventiva en un caso por delito de acción penal privada, pero sí le podemos dar medidas sustitutivas. Es decir, sí podemos dar medidas cautelares ahora con el 231 bis. No se le procede la detención preventiva, pero sí se le pueden dar del 1 al 9 las medidas establecidas en el 231. Ya me sea arraigo y ahorita lo vamos a desglosar un poquito. El artículo 232, improcedencia, la detención preventiva. No procede la detención preventiva en los delitos de acción penal privada. En los casos previstos por el parágrafo precedente, y siempre que concurran los peligros de fuga y obstaculización, únicamente se procederá a aplicar las medidas del 1 al 9. Y el 231 bis nos menciona y nos alumbra cuáles son esas medidas, y ustedes la conocen de memoria mejor que yo. Fianza juratoria, obligación de presentarse ante el juez o tribunal, obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de comunicarse con personas determinadas. El sexto, fianza personal o económica. El séptimo dice vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico, que son los grilletes que todavía no están en vigencia. El Ministerio del Gobierno tiene un plazo, según la ley 1173, para poder proveerlos. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial, la detención domiciliaria y la detención preventiva. Bueno, ese supuesto no procede en estos delitos de acción penal privada. Como podemos entender de que en los delitos de acción penal pública privada sí se puede dar medidas cautelares. Mayormente los jueces de sentencia están dando medidas. El arraigo es lo que mayormente se está operando, el arraigo, porque en los delitos de acción penal privada, donde existe abuso de desconfianza o apropiación indebida, normalmente sí, en un otro sí le están pidiendo audiencia cautelar, precisamente para que se le pueda imponer el arraigo, y como sabemos bien sabidamente, las medidas cautelares son para garantizar la presencia del imputado en un proceso penal. Entonces, si esta persona tiene facilidad para moverse de distintas formas en otras ciudades, salir del país, entonces el juez de sentencia está dentro de sus competencias al poder fijar un arraigo. Bueno, he tratado de ser lo más técnico posible. La bibliografía, como ustedes podrán observar, hemos utilizado un poco a Andrés de Oliva Santos, Derecho Procesal Penal, hemos utilizado Derecho Procesal Penal de Víctor Moreno Catena, Derecho Jurisdiccional de Juan Montero Aroca, con Silvia Barona Vilar, Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras normas procesales, medidas cautelares de Silvia Barona, Derecho Procesal Penal y Procedimiento Penal Boliviano de Florian Zapata Chávez, Derecho Procesal Penal Boliviano Villan Herrera y Código de Procedimiento Penal Boliviano, así como la Ley 913, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas,
que es lo que le mencioné en la nueva competencia que tiene el juez de sentencia en los procesos por pérdida de dominio, hasta en tanto y en cuanto se creen los jueces especializados en este tipo de procesos por pérdida de dominio. Espero que haya sido de su gusto, estimados colegas, y estamos dispuestos a poder absolver algunas consultas, algunas preguntas para poder nosotros en este conversatorio ir limando o teniendo una idea, una sola línea para que podamos aplicar mejor la ley, tanto los abogados como los administradores de justicia, y poder dar esa sensación a la población de que verdaderamente en nuestro país la justicia se aplica de acuerdo a lo que dicen nuestras normas. Toda vez que a veces está muy, bueno, hoy en día está muy tocada este tema, a veces creen de que la justicia no aplica la norma, cuando en realidad a veces los abogados son los que plantean mal sus pretensiones y eso causamos molestia o desmedro a las víctimas de los procesos. Doctor Tordoya, estamos a su disposición si hay algunas preguntas, empezamos a resolver. Bien, muchísimas gracias, querido doctor Alberto. Aperturamos la fase de las consultas para que podamos aclarar algunas dudas que tuvieran los participantes. En lo personal, creo, doctor, yo tengo una pequeña duda y quería ser yo el quien inicie. Cuando usted hablaba sobre los delitos de difamación, calumnia, delito contra el honor, y decía de que cuando alguien se retractaba se le imponía una multa. Esta multa, ¿en base a qué se mide? ¿En base a UFB? ¿De qué manera se puede medir esta multa o de qué manera el juzgador le impone esta multa? Bueno, buena la pregunta. Yo decía de que en los delitos de acción penal privada referente al tema de los delitos contra el honor, en la audiencia de conciliación no se le impone una multa. Lo que sí se hace es ordenar de que esa retractación se haga pública si es que el querellante solicita que se la haga en la misma medida que fue sufrida. Por ejemplo, si ha sido una difamación o una calumnia por vía informática, el querellante va a pedir que se haga por vía informática también la retractación. Entonces, lo que sí se hace es que las costas procesales, los gastos emergentes del proceso, sean regulados y tasados en el juzgado para poder la parte perdidosa, es decir, la parte que se ha retractado, asumirla. Pero no hay una multa que el juzgado o el juez le vaya a imponer, porque el delito contra el honor, pues el honor es incalculable. Las doctrinas nos tienen de que no se puede categorizar el honor de una persona, no se puede monetizar el honor de una persona. Es decir, no podemos decir de que la falta contra el honor de una persona A vale más que la falta que se haya cometido contra una persona B. Es decir, es incalculable. Bien, creo, doctor. Por favor, si alguien tuviera alguna otra consulta, de manera ordenada, active su audio y nuestro expositor estará a su disposición para responder las dudas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Andrés Gutiérrez, doctor Andrés Gutiérrez. Buenas noches, doctor. Primero agradecerle por este conversatorio. Realmente nos ayuda mucho a los abogados en el ejercicio libre. Doctor, en la siguiente consulta con relación a los poderes, ya sea de empresas o de entidades públicas, eventualmente, de conformidad al 81 del procedimiento penal, nos requiere un poder especial. Sin embargo, en algunos procesos presentan poderes generales, en sentido de que simplemente se limitan a decir que pueden iniciar procesos penales, asistir a audiencias y todo lo que corresponda, ¿no? Pero algunos jueces exigen que incluso tenga el NUREC dentro del proceso en el poder específicamente, o incluso el nombre de la persona contra la que se va a accionar y el delito. Entonces, si usted nos puede manifestar si existe un lineamiento
con relación a ese aspecto? ¿Y cuáles son los requisitos específicos que tuviera que tener un poder? Porque si vamos en la ley del notariado y en su reglamento, el poder especial simplemente nos dicen es limitado y menciona que el poder se dará para actuaciones específicas, pero en tema ya de procesos penales tendría que estar necesariamente el nombre, digamos, del querellado, en este caso, el delito, no sé, quizá el NURE o alguna situación. Esa era mi consulta, doctor. Excelente pregunta, doctor Andrés. Vamos a hacer una diferenciación del poder. El poder no es el mismo en los delitos de acción penal pública como en los delitos de acción penal privada. Vamos a hacer una diferencia. Son dos cosas distintas. Porque el poder que se presenta en los delitos de acción penal pública, uno va con poder de representación a la audiencia. Yo he ido muchas veces con poder de representación, muchísimas veces, porque obviamente las autoridades, llámese alcalde o concejales, no van a las audiencias, entonces dan un poder para que uno pueda ir a esa audiencia, y ese poder debe ser específico para tal audiencia contra tal procesado o imputado. Es audiencia cautelar en el juzgado segundo de instrucción penal cautelar y violencia de la capital, dentro del proceso penal por el delito de que sigue fulano de tal contra sultano de tal. Ahí sí se puede porque sí tenemos los antecedentes. Pero en los delitos de acción penal privada no, porque ni siquiera lo hemos ingresado para que se obtenga un número de causa. No. En los delitos de acción penal privada tiene que ser el poder específico para la persona que va a firmar como apoderado, y debe decir contra quién se va a presentar la acusación o querella. Y además por el delito y ante el juez de sentencia de turno. Con eso es suficiente para que el juzgador pueda admitir la querella y no desestimarla por falta de presupuestos establecidos por el 376 en su numeral tercero. No sé si es que le quedó claro, estimado autor. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Sin embargo, quizá no existe una línea jurisprudencial en ese sentido que nos pueda ilustrar con mayor precisión, digamos. Y eso sería Sí, todo, hay una doctor. Muchas sentencia gracias. constitucional, la recuerdo bien, que habla específicamente del mandato poder, pero habla solo del mandato poder en los delitos de acción penal pública. No habla de los delitos de acción penal privada. Y precisamente dice lo que le acabo de mencionar, que el poder o mandato debe ser específico para poder la persona o el apoderado actuar en esa audiencia, con indicación del tribunal, con indicación del actuado procesal que se vaya a realizar y con indicación del imputado y del delito. Entonces, por eso digo que no es lo mismo el poder o el mandato que se debe presentar en las querellas de acción penal privada. Que vuelvo a reiterar, se necesita solo y exclusivamente saber que el representante legal tiene el poder de los socios de esa empresa para que interponga una acción penal por el delito de apropiación indebida y abuso de confianza contra Juan Pérez Pérez ante el juez de sentencia de turno de la capital. Usted cumple con esos requisitos y con seguridad que el juez de sentencia no la va a desestimar por ese presupuesto establecido en el 376.3 que te lleva a lo establecido por el 290 de la ley 1970. Bien, hay una consulta que nos hacen vía mensaje, querido doctor, es de parte del doctor Edson Richard, el cual pregunta si en la audiencia de conciliación se puede conciliar el apoderado, dice. Claro que sí. Se puede, en la audiencia de conciliación puede conciliar el apoderado. Como dije, los delitos de acción penal privada son de esa naturaleza que con un poder específico y amplio y suficiente puede el apoderado conciliar, tiene poder para conciliar, y también el querellado o el acusado, en este caso, también puede asistir de un apoderado hasta el proceso, hasta que se dicte una sentencia. Así se puede. Esa es la característica de este proceso penal privado, de los procesos penales privados. Bien, el doctor Fran Ceballos ha levantado la manito virtual, no sé si tuviera alguna consulta, por favor, doctor Fran, adelante con su consulta si la tuviera. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Hola, Se ¿me escucha? escucha perfecto, adelante.
Ya, doctor, bueno, felicidades por la exposición que ha realizado, doctor. Bueno, es lo siguiente. Sabemos muy bien, doctor, usted hizo referencia sobre cuando se presenta la querella o acusación particular, se debe lógicamente apuntar toda prueba documental. Ahora, si el querellante quiere recabar prueba previamente, lo debe hacer mediante un acto preparatorio, conforme indica el artículo 375. Pero la pregunta es la siguiente, usted en lo que ha estado lógicamente en el procedimiento que ha estado como juez, ¿ha visto alguna línea jurisprudencial que indique que no se permite? Porque le digo aquí, en Sucre, he visto ya varios procesos en los que los jueces de sentencia, más que todos los nuevos, están admitiendo solicitudes de diligencia, o en otras palabras, oficios que está pidiendo el querellante en su propia querella para que se realice a diferentes instituciones, cosa que va en contra del artículo 375 en su último párrafo, que es con referencia a solicitar actos preparatorios previamente a la presentación de la acusación. Eso quisiera que me indique, doctor. Y otro punto Claro. más antes bueno, si me cortan, le pedíamos, usted hizo referencia a una sentencia constitucional con respecto a que había una posibilidad de que se corra en traslado la querella antes que el juez la admita para que pueda ser sujeta a una objeción de querella por la parte contraria. Quisiera que eso más nos vuelva a repetir esa sentencia, doctor, por favor. Perfecto. En el primer supuesto, estimado colega, no existe una sentencia constitucional. Debemos nosotros como abogados no siempre pensar que ante la falencia de algo debemos necesitar de una sentencia constitucional que nos aclare, no. A veces me ha sucedido en audiencias cautelares que yo he tenido en el ejercicio libre de la profesión, que planteaba un alegato o una argumentación con una sentencia del año 2015 que decía A, y el abogado de la otra parte me planteaba otro alegato en contra con una sentencia del año 2017 y él decía, esta es una sentencia nueva y decía B. Entonces a veces el juez lo primero que hace, a veces sucede, mira la última sentencia y eso no es lo correcto. O sea, las sentencias constitucionales son vinculantes de cumplimiento obligatorio, pero es el ratio decidendi. Eso es lo que es vinculante. Nosotros tenemos la ley 1970 con sus modificaciones y debemos interpretarla tal y cual manda la norma. Es decir, hacer nuestras argumentaciones como dice el procedimiento penal. No esperemos que exista para todos los supuestos una sentencia constitucional que nos diga, esta sentencia dice esto y por eso tiene que hacer, y el juez acostumbrarlo nosotros a los jueces a que actúen de acuerdo a sentencia. No, los jueces están única y exclusivamente sometidos a la ley. Evidentemente, las sentencias constitucionales son carácter vinculante y cumplimiento obligatorio, pero es la razón de la decisión, es decir, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de todo el conglomerado de normas donde dicta una resolución en un caso específico, pero es la razón de la decisión. Porque aparte ya del análisis concreto del tema, ya eso no es vinculante para los demás, para los administradores de justicia. En ese tema que usted acaba de decir, referente a que en una querella presenten o pidan oficio para procurarse prueba, el juez está actuando incorrectamente si es que sucede eso. Yo no he visto aquí en este distrito judicial de Santa Cruz de que un juez en una querella pueda oficiar para que se procure prueba. Estaría violentando el debido proceso, el derecho a la defensa, porque presenta una querella o una acusación sin prueba y le pide al juez que se procure prueba, o sea, no se puede. Ahí los abogados deben plantear los recursos que la norma establece. Objetarla y tener los recursos que hemos mencionado. Primero yo, lo que tendría que analizar, primero si me notifican, plantear una objeción de querella. Primero porque no reúne los requisitos de admisibilidad, no tiene la prueba. El artículo 290 es claro y establece cuáles son los supuestos para presentar una querella. Y no solo el 290, el 341 habla claramente de los presupuestos
que una acusación debe tener. Contenido de la acusación. Y esto lo dice la norma. O sea, no hay aquí una sentencia que me interprete este artículo. La acusación contendrá, dice, los datos que sirvan para identificar al imputado, la víctima, su domicilio procesal real, adjuntando el croquis de este último. La relación precisa y circunstanciada del hecho. La fundamentación de la acusación con expresión de elementos de prueba que la motiven. Ahí está claro. Los preceptos jurídicos aplicables y el ofrecimiento de la prueba con señalamiento general de su pertinencia y utilidad. O sea, está claro. Eso es lo que tiene que presentar un querellante al momento de presentar su querella. Si no la tiene, pues haga una medida preparatoria de querella para procurarse prueba y recién formalizar querella o acusación particular. En el segundo supuesto, en la segunda pregunta que hacía el colega sobre la sentencia constitucional 0779, sucede que en ese tema, en ese caso, un juez de sentencia no notificó con la objeción, con la querella a objetos de que objetar la querella. Por eso es que salió esta sentencia constitucional y estableció de que el juez de sentencia con carácter previo a admitirla pueda correrla en traslado a los efectos de que se objete la querella. O sea, no, por eso es que dije de que hay dos formas. La primera, que el juez haga el control de admisibilidad de entrada. Vea si la querella cumple los presupuestos del 376, del artículo 390 y 341. Si cumple con eso, la admite y señala audiencia de conciliación dentro de los 10 días siguientes. Al mismo tiempo de señalar la audiencia de conciliación, notifica para que el querellado pueda objetar su querella. Entonces ya no se le vulnera ningún derecho ni garantía constitucional porque se le está dando el plazo para que pueda objetar la querella. Eso dice nuestro procedimiento. Por ejemplo, el procedimiento penal peruano no dice eso. Para ellos, en los delitos de acción penal privada no debería existir la objeción de la querella porque con la admisión ya el juez la admitió, por lo tanto no debería operar, dice el procedimiento penal peruano, la objeción a la querella. Pero en nuestro sistema procesal está considerado y existe esta sentencia de que para no vulnerar ese derecho que tiene el querellado de objetar la querella, se la corre una vez admitida, se notifica con la audiencia de conciliación y se notifica para que él pueda objetar en el plazo de 3 días, en el primer supuesto. En el segundo supuesto, presentada la querella o acusación, se corre en traslado sin la admisión todavía, a los efectos de que pueda presentar su objeción a la querella. Con objeción o no, el juez decide si admite o no la acusación particular. Esos son los dos presupuestos que este tribunal ha adoptado, el Tribunal Departamental de Santa Cruz, en los 15 juzgados de sentencia. Existen esos dos presupuestos, que es bueno que lo conozcamos, para que cuando el juez la desestime de entrada, ustedes puedan, si consideran que se le ha vulnerado un derecho en la desestimación, plantear su recurso de apelación incidental en contra de la desestimación. Y si la corre en traslado sin admitir, ustedes se den cuenta que le está dando el plazo para que objete, con carácter previo a su admisión. No sé si le ha quedado claro, colega. Sí, doctor, muchas gracias, pero ¿nos puede indicar el número completo de la sentencia constitucional? 0779. 0279 ¿Ya? 2007-E. ¿De qué fecha, doctor, si tuviera, por favor? De fecha 17 de abril de 2007. Listo, muchas gracias, doctor. De nada. Bien, no sé si algún otro colega tuviera alguna consulta, por favor. Aprovechemos la... Doctor Torroya. Adelante, doctor Bautista Arandia, ¿tiene alguna consulta? Adelante, por favor. Bueno, no le voy a consultar porque las consultas se pagan, lo voy a hacer, voy a preguntar y además que es gratuito, ¿no? Primeramente, voy a agradecer al servidor judicial, ha demostrado con elocuencia en estos 6 meses de administración de justicia al servicio del derecho y la justicia social. Gracias. Voy a hacer una pregunta muy de acuerdo al testimonio, pues, ¿no? Porque es un fiel testimonio como servidor público, antes servidor municipal, que he visto mucho su trabajo, serio, muy difícil. Ahora al servicio de la justicia, que es otra rama, otra responsabilidad.
vocación primero. Usted decía, y realmente nosotros, voy a incluirme, que no he participado, pero me voy a incluir, de acuerdo a la cualidad y cuantificación de las querellas en estos 6 meses del ejercicio de la Administración de Justicia, y viendo el porcentaje de presentación de conocimiento y la admisibilidad y la aplicación, por decirte, muy fatal, realmente eso nos dice algo. Yo simplemente quisiera decirle en cuanto a su testimonio y su experiencia, por lo menos 5 falencias, y bueno, voy a decir leve falencia y responsabilidad, por decirle, ¿no? Profesional, en la cual han incurrido los colegas que ha correspondido a su tribunal para que haya pues la desestimación de la acusación privada y de la querella, en lo más repetitivo, por decirle, ¿por qué? Porque esto va a ser una ilustración para los que estamos participando en este conversatorio, no podamos pues incurrir, no seamos flojos, estudiemos más y seamos más decentes y más leales con nuestros patrocinados, ¿no? Serían unos 5 ejemplos que han sido repetitivos, por decirle, en lo que ha incurrido, independientemente de los años o la experiencia o los tanteos y la irresponsabilidad, para que usted, por decirle, en su calidad de Administración de Justicia, haya pues dispuesto mediante resolución expresa esta decisión, ¿no? Y bueno, pues uno queda como chico malo de la película, pero la ley es la ley, ¿no? Entonces, sine lec, ludra lec, ¿no? Entonces, nos puede expresar a nosotros aquí los participantes para que no incurramos, pues, ¿no? En esa irresponsabilidad y prestemos más atención y no es nomás presentar una querella por moda, por gusto, por darle gusto al cliente, sino cumplir con el mandato, primeramente sustantivo y adjetivo procesal penal. Gracias, estimado doctor, por esos augurios y gracias porque, bueno, cuando estábamos en la función pública al servicio del municipio cruceño, lo hicimos con la mayor destreza y lo hicimos también con el mayor compromiso en pro del beneficio de nuestra ciudad, ¿no? Y ahora en esta noble función de administrador de justicia, ya estamos 6 meses ejerciendo este cargo y lo hacemos con mucha humildad y sobre todo con el ánimo siempre de poder servir al pueblo, que es lo que más es que nuestra ciudadanía está golpeada. Porque quiere justicia, se siente que sus derechos no son respetados, pero muchas veces no son respetados porque los jueces no quieran, sino porque a veces nosotros los colegas profesionales abogados no estamos leyendo, no estamos haciendo bien las cosas, no estamos estructurando una querella, a veces solo es copiar y pegar y cambiar nombre, cuando los supuestos fácticos son totalmente distintos. Eso sucede hasta en las imputaciones. Ustedes vieran, estimados colegas, cómo me llegan a mí las solicitudes de procedimiento inmediato por flagrancia. Les cedo la palabra a veces a algunos fiscales y confunden el procedimiento inmediato por flagrancia con los procedimientos abreviados. Entonces, estamos mal, pero eso no es de la administración, estamos mal nosotros, como personas, como profesionales. No nos olvidemos nunca que el abogado que lee menos es cada día menos abogado. O sea, debemos estar leyendo constantemente. Y en la experiencia, en estos 6 meses que estamos fungiendo como juez de sentencia, 15avo, la principal falencia que tienen en las querellas, que están confundiendo una querella en acción penal pública como privada. En la acción penal pública, una querella es una forma de iniciación de proceso. Se querella, inclusive hasta, ni siquiera, recién se va a recolectar indicios con la querella, se va a poner en movimiento la investigación, para después generar una acusación si es que el fiscal estima conveniente. En cambio, aquí, en los procesos de acción penal privada, la querella ya tiene que tener toda la columna vertebral. Nombre completo, ciudadanía digital, el poder debe estar totalmente bien elaborado, bien estructurado, el poder de representación. Ese es uno de los principales motivos por la desestimación. El poder de representación, porque las empresas dan un poder al gerente
y el gerente se presenta la querella, pero el gerente no tiene un poder para iniciar una querella contra fulano de tal. Es un poder general que tiene. Primer elemento. Otro punto es que no hacen una subsunción del tipo penal, es decir, la teoría, cero teoría del delito. Eso es lo que a veces a mí me llama la atención, y bien que existan estos conversatorios, porque disipamos dudas y limamos aspereza. Estamos a veces desestimados querellas de abogados que hacen conferencias, que van a cursos, que son capacitadores, pero presentan su querella y la desestimo de entrada porque no tiene una fundamentación. Entonces yo digo, ¿a qué estamos? ¿Dónde estamos yendo? Necesitamos leer más. Y lo primero que hacemos a veces, nosotros los abogados, porque así somos, 17 años ejercido libremente la profesión, lo primero que decimos al cliente, me la rechazó la querella, pero es que el juez no sabe. Ah, no, el juez es burro, ese. O si no, no le han dado plata al juez. Lo primero que decimos es eso para nosotros quedar bien, cuando esa viveza criolla no es viveza criolla, estamos haciendo daño a nuestra sociedad, a la víctima que está damnificada, denigrada, que clama justicia, se siente cohibida. Y cuando uno le pregunta, ¿usted cree en la justicia boliviana? Esa víctima, ¿usted va a creer que va a decir que sí? No. Entonces, por eso es que la justicia, esto es una cadena, todos debemos hacer mea culpa, abogados, fiscales y jueces. Otro punto por la cual se desestima la querella es porque, primero, no ponen los elementos probatorios. O sea, una acusación yo no puedo emitir si no tiene elementos probatorios que sustentan la pretensión principal. Si hubo un abuso de confianza y una apropiación indebida, tiene que haber el elemento, tiene que haber la relación fáctica y el nexo causal de ese funcionario, de ese cajero, con esa caja, con esa empresa, y en ese momento con el arquero. Tiene que haber la documentación para poder nosotros admitirla. No sucede solamente en los delitos de acción penal privada, estimado doctor Bautista. No, yo he conocido aproximadamente unas 35 acciones de libertad, porque los jueces de sentencia tenemos competencia para conocer acciones de libertad. De las 35 acciones de libertad, he concedido 2. Porque han planteado acciones de libertad cuando no tienen que plantearla. Y a veces le decimos al cliente, con una acción de libertad te voy a ganar o te voy a sacar, cuando sabemos que no es así. Yo creo que debemos hacerme la culpa y poder tratar de ser un poco más prolijo todos en esta administración. La administración de justicia es de todos, tienen que estar los jueces, fiscales y abogados. Entonces, yo les estoy dando la vivencia de este lado, porque he estado yo en el lado de ustedes, 17 años litigando, viendo juicios públicos, privados, acciones de libertad, amparo, acción popular. Ahora estoy en este lado y veo cómo los administradores de justicia tienen que lastimosamente rechazar un incidente, desestimar una querella, denegar tutela en una acción de libertad, porque precisamente están mal planteadas y están mal formuladas, porque no se ha tenido la pericia, porque nosotros somos peritos en leyes, de poder plantear una acción o una pretensión conforme lo establecen las normas. Bien, muchas gracias, doctor, y espero le auguro muchos éxitos en su carrera, en su nueva carrera pública, en la parte jurisdiccional, ya que en lo municipal lo hizo bien. Creo que es hora de reflexionar. Simplemente quiero hacer esta apreciación. Este encierro o esta situación excepcional que estamos viviendo ha sido un destape, porque de conversatorios de todo nivel, y creo de que además gratuito, entonces más que posgrado gratuito, realmente es un éxito. Le deseo los mejores éxitos y siga adelante. Usted dice, habla de los resultados, por decirle, de acciones de libertad y las resoluciones, por decirle, anticipadas o sentencias que seguramente vendrán. Va a tener piedra en el camino, pero siga adelante, porque es así. La ley es dura, la jurisdicción es dura, la administración de justicia, el nivel competencial, pero ahí está. Estamos en el nuevo paradigma,
Usted es joven y le espera mucho camino por recorrer y adelante, colega, le deseo las mejores bendiciones. Muchas gracias, estimado doctor, y estoy al servicio de todos los colegas profesionales porque los cargos públicos son pasajeros. Un día estamos aquí, un día estamos allá, y el hacer lo que más nos gusta para nosotros, para mí es apasionante, el derecho penal, poder compartir con todos los colegas lo poquito que uno conoce, ¿no? Al servicio de la población. Muy bien, quería hacer una breve consulta. Bueno, en realidad preguntarle a todos los que están participando si hay alguna duda más para que podamos consultarle a nuestro expositor y si en caso no hubiera, pues ya hacer el cierre correspondiente. ¿Tengo una duda, por favor? Adelante, por favor, doctor, siga. Bueno, muy buenas noches. Primeramente, felicitar al expositor por tan magistral disertación y enriquecernos, ¿no?, con sus conocimientos. Doctor, la consulta es la siguiente. En un proceso penal por difamación, luego de realizada una audiencia de conciliación y el querellado admite la culpabilidad, se podría decir, pero no se llega a un acuerdo en dicha conciliación, esa admisión por parte del querellado puede ser considerada en el juicio. Esa es la primera pregunta. La segunda es, el querellante cuando plantea una acusación particular referente a una difamación por medio informático, como usted mencionó anteriormente, debe solicitar alguna unidad para verificar que esa difamación ocurrió y que fue el querellado realmente el que la realizó. Esa es mi segunda consulta. Muchas gracias, doctor. Excelente, buena pregunta, estimado doctor. Con relación, vamos con la última, la segunda. Evidentemente, en los delitos de difamación, calumnia e injuria, se está frecuentando mucho utilizar las redes sociales para difamar a las personas. Entonces, y a veces solo se tiene un screen o una impresión de esos datos, y eso no sirve como elemento probatorio, no sirve. ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que yo sugiero a los colegas? Hacer una medida preparatoria de querella pidiendo de que esas grabaciones o esa publicación en el Facebook o en alguna red social sea desdoblada o sea analizada por la unidad especializada de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y los Delitos Informáticos. Tenemos una repartición que hacen esos estudios de manera particular. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando lo que yo estoy estilando, porque me han presentado varias, en medida preparatoria de querella, oficio para que esta repartición pueda hacer ese desdoblamiento y pueda hacer ese estudio para determinar el ID, de dónde viene, de qué página web salió esa difamación o ese comunicado, de qué página web salió, de qué computadora, o sea, se puede hacer un rastreo. Entonces, con eso ya se está dando cuerpo a que en una eventual o una futura querella ya podamos tener una querella bien fundamentada con documentación. Referente a la segunda pregunta que realizó el colega, en la audiencia de conciliación, si por delito de difamación o calumnia acepta que lo hizo y se retracta, ahí le dice, sí, me equivoqué, Juan Pérez Pérez, dije que te ofendí, acepto que lo hice, te pido disculpas y nunca más va a suceder y quiero retractarme de lo que dije. En ese momento, si las disculpas son aceptadas, se extingue la acción penal privada por retractación. Si él no se retracta, y dice, no, yo no vertí esa declaración, yo no dije que eras delincuente, no dije que habías cometido delito, yo no dije y no me voy a retractar,
En ese momento no hay intento de conciliación y se lo notifica para que pueda presentar su prueba de descargo para posteriormente dictarse un auto de apertura y señalar a la audiencia de juicio oral. Doctor, y si se retracta y no llega a un acuerdo con respecto a las costas, por eso justamente no se llegó a acuerdo en la conciliación. No. Esto no opera así. No es que no llegó a un acuerdo con la parte, no. En el momento en que el querellado se retracta en audiencia de conciliación, el juez va a ceder la palabra al querellante. Se le va a ceder la palabra al querellante para que se manifieste sobre la retractación que ha realizado aquí el querellado. Y él va a decir, no, señor juez, el querellado se está retractando, pero no estoy satisfecho. Por lo tanto, quiero ir a juicio, porque a veces sucede. Se cierra el periodo de la conciliación y el juez decide el incidente y puede decir que se acepta la retractación pública y se ordena de que lo haga por un medio local y se extingue la acción penal privada. O sea, con o sin aceptación de la víctima, si existe una retractación, el juez decide el incidente. Perfecto, doctor. A eso quería llegar. Muchas gracias. Ok. Bien, muchas gracias. No sé si alguno más de los colegas presentes tuviera alguna duda más para ir cerrando, por favor. Doctor. Adelante, por favor, doctor Freddy. Muy bien, gracias. Al doctor Moreira, mi pregunta es lo siguiente. En su disertación ha indicado dos formas de admisión de una acusación mediante una querella. Perfecto. Una es mediante la primera indica el doctor Moreira que previo análisis admite la acusación. En un caso hipotético, el juez de sentencia hace esa operación, admite la acusación por el delito de falsificación de documento privado. El querellante hace mención que hubo documento falsificado, pero el abogado en calidad de querellante únicamente hace mención que ese documento falsificado lo va a diligenciar. Sin esa prueba, que es elemental haber probado que el documento es falso, admite el juez la acusación. Una vez admitida la acusación, con esa acusación va ante un juez de materia civil a paralizar un desapoderamiento que se estaba tramitando en la vía civil. ¿Qué opinión le merece, doctor? A mi criterio, una admisión de una acusación no significa que el documento sea falso. Por eso me extrañé esa situación de una experiencia que tuve, que al final el juez de sentencia admite la acusación y con esa acusación se va ante un juez, el querellante, a paralizar una acción civil que estaba con desapoderamiento. Doctor. Interesante la pregunta que ha hecho el doctor Bautista, me parece interesante, porque vemos ahí presupuestos raros, ¿no? Algunos presupuestos medio raros. Primero, si ha admitido la querella y la corrió en traslado al objeto de la objeción, la admisión de la querella no significa de que se está recién iniciando. Con la admisión de la querella estamos dando cuerpo, primero, a que exista una audiencia de conciliación. Posterior a ello, recién se notifica al querellante o acusado para que presente su prueba de cargo y recién después se dicta auto de apertura de entre los 20 a 45 días. O sea, está iniciando el proceso, estamos en la fase preparatoria de juicio, si es que no se llegara a conciliación. Lo que usted hace referencia hubiera merecido de algún incidente de actividad procesal defectuosa de entrada. En el sentido de que si dice usted que la admite la querella o acusación y después los documentos todavía no están como prueba ofrecidos o no se debería haber admitido, dice usted, se tendría que haber planteado un incidente de actividad procesal defectuosa. No nos olvidemos que al admitir, el juez ya asumió competencia.
Entonces, tendría que haber planteado algún incidente de actividad procesal defectuosa, inclusive las excepciones están. Esta sentencia constitucional que le leí sobre la segunda forma de admisión se dio precisamente porque también se presentó objeción de querella, incidente de actividad procesal defectuosa, una excepción de incompetencia del juez. Y emergió esta sentencia constitucional. Entonces, esos son los mecanismos interprocesales que tienen los abogados de la defensa para poder plantearla. Y referente al tema de la jurisdicción civil, no me gustaría mencionarla, ¿no? Porque habría que ver bien el tema, tendríamos que debatirlo bien para poder dar un criterio, una apreciación sobre qué es lo que ha sucedido, porque también pretender con una acción penal y con una admisión paralizar un mandamiento de desapoderamiento, medio que habría que verlo bien con pinzas ese tema. Pero, estimado doctor, yo haría eso, ¿no? Tras que se admitió la querella y veo yo como abogado de la defensa que no reúne los requisitos para su admisibilidad, yo planteo una actividad procesal defectuosa y al mismo tiempo objeto la querella. Objeto la querella y de manera escrita planteo una actividad procesal defectuosa. Y si el juez me la deniega la actividad procesal defectuosa, apelo a la Corte y ya la Corte me verá. Y si la Corte, porque no hay recurso ulterior, me rechaza, planteo acción constitucional de amparo. O sea, hay mecanismos para poder seguir avanzando en estos procesos. Doctor, muy amable. Bien, gracias. Estaba levantando la manito el doctor Freddy, creo. Perdón, Roberto Solís. Querido doctor Roberto, si tiene su consulta, por favor, adelante. No, doctor, la dejé la mano levantada, va a disculpar. Ya pregunté. Ya, listo, gracias. Bien, no sé si alguno todavía tuviera alguna consulta o duda para que se aclare antes de que demos por concluido y cerremos esto. Doctor, una consulta más. ¿Me escucha? Sí, claro, claro que sí. En los delitos contra la honorabilidad, normalmente usted dice que sería prudente realizar actos preparatorios, que normalmente los abogados no hacemos. Muy bien, estoy de acuerdo con usted. Pero cuando normalmente también en la vida cotidiana los insultos o los delitos que van contra la honorabilidad, unos cuantos solamente son testigos. Con solamente los testigos, ¿es prudente que yo me vaya con una querella? Se puede admitir con testigos, pero particularmente considero que en un juicio oral público y contradictorio, yo como abogado de la otra parte, los testigos no serían prueba suficiente para poder condenar a una persona. Necesitaría, usted sabe que la prueba testifical es importante, pero la documental es fundamental. Entonces, considero de que para actuar mejor y poder ser prolijo en la acusación, yo haría una medida preparatoria de querella para procurarme prueba. Y esa prueba producirla en juicio oral público y contradictorio con todas las solemnidades de un proceso normal. Yo haría eso, estimado doctor. En todo caso, como le vuelvo a indicar, claro, si hubiese mecanismos, en un ejemplo, medios, el WhatsApp o medios que actualmente tenemos, sí, prudente sería hacer, pero en este caso no tengo más que son dos vecinos que le dice a uno un montón de cosas que denigran su honorabilidad. Entonces, en este caso no tengo más que esos dos, un medio, mejor dicho. Estaría medio flaco la situación de la querella. Sí, ¿no? Sí, sí se puede admitir, doctor, porque precisamente los delitos contra el honor pues son por alguna difamación que se ha hecho público. Entonces tiene que haber testigos y los testigos están ahí 2 o 3 vecinos y a veces no hay más. Sí se puede admitir, se tiene que admitir, pero normalmente estos delitos así, que tienen 2 testigos, 1 o 2, no llegan más que inclusive ni a la conciliación llegan. Transan antes y ya presentan el acuerdo al juez para que el juez homologue. Muy pocas veces llegan a sentencia. Muy amable, doctor. Gracias. Bien, Una pregunta breve, si se puede. Adelante, adelante, por favor, doctor, adelante, sí, sí.
Buenas noches. Destacar la brillante y clara exposición del doctor Moreira. Es bastante enriquecedor escucharlo, convencido de que la interconsulta enriquece al rubro de los abogados, ¿no? Y esto se apega al principio de del órgano judicial establecido en el 180, ¿no? Efectiviza la justicia, ¿no? A través de estos conversatorios muy enriquecedores. La pregunta simple y sencilla, mi doctor, era así: en los actos preparatorios, nosotros pedimos oficio para Cota, para Tigo, por ejemplo, y si su autoridad puede emitir un oficio bajo un criterio de razonabilidad de manera oficiosa, o simplemente, o simple y sencillo, tiene que pedirlo de... Gracias, doctor Gustavo. Buena pregunta. Un saludo cordial al doctor Gustavo Álvarez, un profesional destacado también en nuestros medios. En la medida preparatoria, se tiene que pedir todos los oficios que uno requiere para poder fundar su acusación, siempre y cuando en esos oficios que se pidan no vaya a vulnerar el derecho a la defensa del querellado. Hay que tener mucho cuidado. La línea es muy delgada. Entonces el juzgador tiene que velar qué oficio dar y qué no. Que no conculque ningún derecho ni garantía de las personas. Entonces, en la medida preparatoria, el juez oficia de acuerdo a lo que pide la parte. Si la parte pide 10 oficios, a veces el juez puede darle 6 o 7 si considera que esos oficios son importantes para procurarse pruebas sin vulnerar ningún derecho constitucional ni garantía del querellado. Entonces, es importante que nosotros, como digo yo y siempre digo, a veces la carne hay que ponerla en el asador. Es decir, si yo necesito 20 oficios y 20 pruebas, pues las pongo las 20 y ya el juez verá cuál nos dará, pero lo que no está prohibido está permitido según lo que dicen nuestras normas. Bien, muchas gracias, doctor. Doctor Moreira. Bien. Claro. Consulta creo que hay. Bien. Bueno, creo que no hay más consultas, ¿no? Vamos a culminar con última esto. Pregunta, Bautista Arandia le habla. Después de los años de experiencia, por decir, dentro del ejercicio profesional, ¿no? En los delitos de acción privada, considero que la conciliación intra o extrajudicial en los delitos de acción privada, la conciliación es la madre de la solución dentro del principio constitucional de la cultura de paz. Los jueces en esta materia, cuando se les permite el momento oportuno de la conciliación, simplemente es una opinión, independientemente si nuestro amigo, colega y administrador de justicia comparte. La conciliación intra o extrajudicial, cuando ya se va extra, naturalmente se vaya con documento, se facilita y se descarga, por decirle, esa carga procesal. Considero de que si nosotros aplicamos, y esa va a ser la solución de muchos problemas, independientemente que son muy pocos delitos, tanto públicos y privados, bueno, los privados todos, que se puedan solucionar. Considero de que los jueces en materia, en este caso, la jurisdicción y competencia que ejercen por mandato expreso, creo que esa parte de resolución de conflicto en la vía de conciliación es la madre de la solución, donde las partes entran totalmente en una total controversia, pero allá se encuentran con un noble servidor público de administración de justicia y con equidad, donde la gente entra totalmente con un criterio y sale con un criterio noble, abrazados y con una acta y que permite de que se solucione el conflicto y se declare y apruebe una sentencia que no permite ya otro tipo de impugnación. Creo de que esa es una parte muy esencial que seguramente usted lo va a cumplir. No tengo ni la menor duda. No soy chupamedia, ni tirasaco, ni lambeojo, pero creo de que ahí está, ¿no? Independientemente que a veces los abogados, por sus pretensiones
de honorario y etcétera, etcétera. Hay que apartarse de eso. Cada problema solucionado en conciliación es una bendición y es una solución a un problema, porque el problema no solamente acude a las dos partes que están en controversia, sino también que acude a la familia y etcétera, etcétera. Entran de enemigos y salen de amigos, y ganar, perder, perder, ganar, y una solución pacífica y perdón y etcétera, etcétera, y adelante. Considero que esa es al menos creo esa es su visión, misión y algún objetivo en la administración de justicia cuando corresponda. No sé, ¿qué opina usted, mi querido doctor? Sí, efectivamente concuerdo con usted, doctor, y no nos olvidemos que el espíritu de la 1173 es precisamente que en los delitos de acción penal pública la conciliación es obligatoria por el Ministerio Público y por el fiscal, dice. O sea, ya no es accesoria. Ya por el imperio de la 1173 dice de que la conciliación es obligatoria, de que los fiscales deben promoverla, al igual que los jueces. Le comento una anécdota en un proceso penal privado, precisamente por difamación, calumnia e injuria. Señalé audiencia de conciliación en el proceso ese que de los 50 solo admití uno, y precisamente había conflicto y llegaron los abogados y instalé la audiencia y les mencioné a los abogados de que esta audiencia es de conciliación y que van a actuar solo las partes. Los abogados pueden estar, pero que se abstengan de poder intervenir. Se estaba llevando la audiencia de conciliación y ya estábamos llegando a una audiencia y se estaba limando las asperezas, y veo de que los abogados, cada cual por su lado, parece que no querían llegar a la conciliación y estaban haciendo que la conciliación se vaya por la ventana. Entonces, ¿qué es lo que pude percibir en ese momento? Dar un cuarto intermedio, abandonar la sala y que solo se queden las partes, es decir, el querellante y el querellado, los dos solos, con puerta abierta, y mi secretario dentro del juzgado. Y nosotros nos salimos, abogado y el juez. Le di 15 minutos para que puedan conciliar y limar asperezas, porque en un juicio oral público y contradictorio es desgastante. Se desgasta mucho a las personas, la preocupación, no se duerme, las personas querellantes y querelladas no duermen en este conflicto. Es un problema, es un conflicto judicial grande en un proceso. Pasaron los 15 minutos, ingresamos a sala, se dio la palabra al querellante y el querellante dijo, sí, estoy satisfecho con la retractación. En ese momento extinguimos la acción penal. Entonces, a veces los colegas, por no concluir un tema, pretendemos no agravarlo, sino ponerle nuestros condimentos y hacemos que esta conciliación no opere. Y mire que la 1173 precisamente hace mayor énfasis en las audiencias de conciliación y le obliga al fiscal y al juez que las puedan promover. Y la conciliación, por eso es que en el procedimiento penal está, en la ley 1970, hasta antes de dictarse sentencia, se puede promover. O sea, es tan sabia nuestra legislación, que ya es antigua, no es nueva, nuestro Código de Procedimiento Penal, que la conciliación, dice, podrá ser promovida hasta antes de dictar sentencia. Bien. Con esto concluimos, querido doctor, se nos ha ido la hora, ya son las 10. Hemos estado un poquito más de 2 horas en el conversatorio, que realmente ha sido provechoso para todos los presentes, ¿no? Quedo eternamente agradecido con usted, querido doctor Carlos Alberto Moreira. Dios mediante, espero poder tenerlo nuevamente en otro conversatorio con un nuevo tema, y agradecido también con todos los partícipes, ¿no? Les mando un abrazo grande y fraternal a todos, en especial a usted, querido doctor, de parte de Corporación de Servicios Legales Integrales de Capacitación South City y Revista Jurídica Tordoya. Pues, sin más que decirles, les deseo muy buenas noches a todos, bendiciones y feliz descanso. Antes de cortar, quiero agradecer, estimado doctor, y también mandarle un saludo al querido doctor y destacado profesional abogado, doctor Sauciri, decirle de que él pueda pronto mejorarse, recobrar su salud, poder estar fuerte y firme para poder seguir trabajando. Un profesional destacado de hace muchos años, que cuando yo era auxiliar de sala por el lado, allá por los años
2005, 2006, él siempre ya estaba pretendiendo, llevando procesos. Entonces, un saludo cordial y darle mucha fuerza, mucho ánimo, doctor Saussiri, que usted se va a poner pronto nuevamente y lo vamos a tener en los tribunales ventilando sus procesos judiciales. Y nuevamente agradecerle, doctor Doye, cualquier tema que deseen tratar hay mucho que tratar en el tema de las competencias de los jueces de sentencia, jueces delitos por procedimientos inmediatos, por flagrancia, tenemos por pérdida de dominio, acciones de libertad, conversión de acción, juicio oral público y contradictorio, ampliación de competencia de todos los juicios, que estamos viendo todos los juicios penales públicos a excepción de homicidio, asesinato y transporte, y no nos olvidemos que en los delitos flagrantes y procedimiento inmediato vemos todos los delitos, o sea, si es flagrante es inmediato, juez de sentencia, o sea, es amplia la gama para poder explotar las competencias de los jueces de sentencia. Y mandarle un cordial saludo a mi compañero de colegio también, el doctor Gustavo Álvarez. Muchas gracias, doctor, y será en otra oportunidad cuando ustedes así lo requieran. Listo, pero doctor, un abrazo, bendiciones a todos.